El problema son los efectos adversos, ¿no? Principalmente, el efecto más común es la cerosis de la piel, o sea, la sequedad de la piel. A la segunda semana ya el paciente inclusive no quiere ni tomar el medicamento porque produce gran sequedad de mucosa oral, mucosa ocular, ¿no? La piel se torna seca, descamativa. Puede haber también mialgias, rigidez muscular, dolor lumbar ya más raro. También se ha visto casos de trastornos psiquiátricos, de cuadros psicóticos agudos por consumo de isotretinoína. Está dentro de sus contraindicaciones, entonces, ¿no? La psicosis, pacientes psiquiátricos no pueden tomar este medicamento. Las alteraciones hepáticas ya son conocidas, ¿no? La hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, la insuficiencia hepática se puede producir al tomar este medicamento. La cirrosis en realidad es el efecto adverso que más fácil se puede controlar, a diferencia de la insuficiencia hepática o de una psicosis, ¿no? Que ya comprometería la vida del paciente. Entonces, antes de dar tratamiento con isotretinoína oral, es mejor también pedirle sus pruebas, ¿no? De función hepática, pedirle triglicéridos, conversar bien con el paciente porque la adherencia es muy importante. El tratamiento dura mínimamente 4 meses. En mujeres está contraindicado, obviamente saben, produce malformaciones severas y hay que hablar con la paciente que va a recibir este tratamiento que no puede embarazarse por lo menos 6 meses posteriores a su toma. ¿Ya? Antes se hablaba de 2 años, ¿no? Antiguamente si una paciente tomaba isotretinoína no se podía supuestamente embarazar 2 años posteriores a la toma, pero ahora ya se permite después de los 6 meses que se puedan embarazar. Se habla de una dosis total de isotretinoína, es de 120 a 150 miligramos por kilogramo como dosis total. Y hablando de dosis, ¿no?, habitual, diaria, la dosis es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces, acumulando, más o menos el tratamiento es de 4 meses a 6 meses. La isotretinoína viene en tabletas de 10, de 20 y de 30 miligramos. Entonces, dependiendo del grado de severidad, empezamos generalmente con 20 miligramos, ¿no?, de isotretinoína diaria en total, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que al empezar el tratamiento se produce un efecto de rebote, ¿ya? Si un paciente tiene muchos nódulos o quistes, al empezar el tratamiento se encienden más, se asustan, ¿no? Por eso es que en muchos casos lo damos con prednisona vía oral por 3 días para que atenúe esta exacerbación momentánea. Luego de que el paciente ha tomado por lo menos 6 meses o 4 meses, la exacerbación es a los 2 años, 3 años, es más o menos del 20%, ¿no? Hay que hablar siempre con el paciente que la isotretinoína no cura el acné, lo controla nada más. Si el paciente toma por muy poco tiempo, la exacerbación es pues más corta, ¿no? Al año o al medio año se enciende nuevamente el acné. Por eso es importante que haya una adherencia adecuada al tratamiento. Hay una pregunta acá. La isotretinoína es un fármaco que se emplea por vía oral para tratar acné en algunos pacientes. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa? ¿Puede elevar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos? Sí. ¿Puede producir casi siempre una importante sequedad de piel y mucosa? También ese es el principal efecto adverso. No se olviden, es el principal efecto adverso. Es teratógeno y por ello es obligatorio que las mujeres que lo tomen realicen una anticoncepción durante al menos 2 años después de finalizado el tratamiento. Antes se hablaba de 2 años, pero estamos 6 meses, ¿no? Puede alterar el proceso de cicatrización de las heridas y facilitar la aparición de queloides. Puede alterar el proceso de cicatrización de las heridas y facilitar el proceso de queloides. En algunos casos se han dado casos de hipertensión endocraneal asociados a esta automedicación. Sí, es otro efecto adverso, no hemos hablado, la hipertensión endocraneal, ¿ya? Entonces la falsa en este caso es que la mujer que tome este medicamento realice una anticoncepción de 2 años después de finalizar el tratamiento, es 6 meses nada más, ¿ya?
Como ustedes saben, la isotretinoína actúa pues en la queratinización, ¿no? Entonces hay una disminución de la queratinización, ya no se forma. Habíamos hablado en la fisiopatología del acné que hay un aumento de la queratinización, ¿no es cierto? Este lo corta. Entonces, si estamos hablando que corta la queratinización, obviamente va a disminuir la cicatrización, altera el proceso de cicatrización también. Entonces, este es un cuadro, resumen de cómo es que debemos enfocar el acné, ¿no? Cuando hay puro comedones, o sea, un acné leve, retinoide tópico. Cuando hay, bueno, hay otra serie de medicamentos que nosotros también los conocemos y se utilizan en acné, ácido salicílico, ¿no? El ácido acelaico también se usa, pero eso no se ve en la práctica. Como retinoides, no se olviden del ácido retinoico y del adapaleno, nada más ustedes. No se olviden. Entonces, acné comedoniano, retinoide tópico. Cuando hay mixto, o sea, con pápulas y pústulas, en general pueden utilizar retinoide más antimicrobiano tópico. Pero lo recomendable ahora, como les digo, es siempre combinar retinoide con antibiótico en el mismo preparado. En el acné moderado ya utilizan antibiótico oral, pueden asociarlo a retinoide tópico, ¿no? Y en el acné grave, isotretinoína, o también pueden usar Dapsona, ¿ya? Ojo, cuando se utiliza isotretinoína ya no se usa retinoide tópico, ya no se usa nada tópico, solamente es por vía oral. No, o sea, isotretinoína, solo se usa isotretinoína, nada más, ¿ya? Nada. Pero antibiótico oral con retinoide tópico sí, ¿ya? Pues porque la isotretinoína ya está actuando sobre todos los mecanismos fisiopatológicos del acné, ¿no? Tiene efecto antiinflamatorio, va a disminuir la hiperqueratinización, va a tener una muy buena respuesta. Ahora, sí se puede utilizar en un primer momento si vemos que hay una sobreinfección, ¿no?, agregada. O sea, clínicamente tuvo evidencias que este paciente hay una colonización de estafilococo, tiene lesiones melicéricas, ¿no? Podrías utilizar antibiótico oral. Pero si tú ves que es un acné severo, con las pústulas, con los quistes clásicos, solamente isotretinoína, ¿ya? No es lo más frecuente que haya un acné sobreinfectado. En ese caso estaríamos hablando de un fulminas, ¿no?, que ya hay un compromiso sistémico. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de rosácea. Como les había mencionado, un 30 a 40% de casos están relacionados con el Demodex, ¿no? Demodex folliculorum. No lo tienen creo en sus separatas. No, son 3 diapositivas nada más voy a hablarles, tratar de copiar algo. Es muy simple lo que voy a hablar. El otro 60% más o menos está relacionado con anomalías pilosebáceas, degeneración de la matriz dérmica y alteraciones vasculares, ¿ya? Esto en relación pues con la gran vasodilatación que hay en el acné. Por eso es que ustedes ven el eritema marcado en estos pacientes. Bien, esta es la imagen de una rosácea típica, ¿no? Una rosácea eritematosa. Existen 4 formas que tienen que saber, ¿no? La rosácea eritematotelangiectásica, que es esta, ¿no? También la telangiectasia, había una foto mejor de esta paciente. Hay una rosácea papulopustulosa, hay una rosácea fimatosa, ¿no?, que en realidad viene a ser la progresión de la rosácea papulopustulosa en esos pacientes que presentan rosácea papulopustulosa o granulomatosa por largo tiempo. Lo que hacen es crear una capa adicional de queratina, hay una hiperplasia dérmica y se forma pues esa rinofima típica, ¿no? Claro, puede afectar aparte de la nariz los párpados, ¿no?, la barbilla, ¿no?, natofima en ese caso, frente, metofima. Entonces el efecto fimatoso puede presentarse principalmente en nariz, pero puede haber también en mentón, en frente.
Y se habla de una rosácea ocular, que en realidad no se debería llamar como una rosácea ocular, sino más bien que la afectación ocular en la rosácea es casi en el 100% de pacientes. Se produce más o menos el mismo efecto de vasodilatación a nivel de arteriolas en órbita, en el ojo, ¿ya? Es por eso que todo paciente que tenga rosácea tiene que ser evaluado por oftalmología. En estos pacientes puede presentarse blefaritis, ¿no? Ahí el paciente siente una sensación de sequedad igualmente en la vista, como si que le estuviera ardiendo, y hay una irritación e hiperemia conjuntival. Entonces no se olviden que todo paciente con rosácea tiene que ser visto por oftalmología. El metronidazol está indicado en el tratamiento del acné vulgar con globata por halógenos, esteroideo o rosácea. Entonces, en el vulgar no hemos hablado de metronidazol, ¿no es cierto? Hemos hablado de las tetraciclinas. En el acné con globata, isotretinoína es una forma severa. El acné por halógenos viene a ser un tipo de acné por contacto, ¿ya? Igualmente es el tratamiento de elección es la doxy. En el acné esteroideo, les había mencionado en pacientes que consumen corticoides, ¿no? Por ejemplo, pacientes lúpicos pueden hacer un acné. En este caso el acné es caracterizado generalmente por pápulas, puntitos pequeñitos, ¿no? Y otra vez nos hablan de acá de acné rosácea, que en realidad no es un acné rosácea. Efectivamente el metronidazol se utiliza en acné rosácea. Esto principalmente para combatir al Demodex, ¿no? No todos responden obviamente a este tratamiento. De igual manera en la rosácea el tratamiento base son las tetraciclinas. Se utiliza igual doxiciclina. En algunas formas severas se puede utilizar isotretinoína. Tópicamente, bueno, se utilizan algunos preparados de beta bloqueadores, ¿no? Alfa bisabolol, para que pueda disminuir el eritema, porque es lo que más le incomoda al paciente cuando viene con rosácea, el eritema. Y obviamente las medidas preventivas, ¿no? Este paciente no debe consumir alcohol, no debe consumir ají, debe evitar la exposición solar permanente y debe evitar el estrés. Eso creo que es lo más importante en el acné. No se olviden que es más frecuente en mujeres. Y las formas, ¿no? Eritematotelangiectásica, pápula pustulosa, la fimatosa y la ocular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la rosácea? ¿Es una erupción que se presenta predominantemente de cuello y escote? No, ¿no es cierto? Hemos visto que es más en zonas fotoexpuestas. Es más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Sí? El rinofima es una variante con engrosamiento de la piel y nariz. Sí. Puede estar asociada a conjuntivitis y blefaritis también. Generalmente empeora con la luz del sol. El diagnóstico diferencial de rosácea tenemos que hacerlo siempre con lupus, por ejemplo, en el caso que presente un componente de fotosensibilidad, ¿ya? En casos de fotosensibilidad también vemos que hay un eritema marcado, ¿no? En la región malar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una rosácea y una lúpica que esté con gran fotosensibilidad? Uno son las telangiectasias, ¿no? En rosácea las telangiectasias son claras, y aparte en las pacientes con fotosensibilidad hay también eritema en cuello y escote, o sea, en todas las zonas fotoexpuestas, ¿ya? A diferencia de la rosácea, que generalmente en la clínica vamos a ver que hay afectación de cara. En el acné rosácea no, igual, estas son preguntas de banco, por eso es que ponen el mismo término. No hay pústulas, telangiectasias, comedones, eritema o pápulas. Entonces hemos hablado, ¿no? La lesión típica del acné vulgar o del acné es el comedón. Entonces este no tendría por qué estar en la rosácea. Sin embargo, se pueden asociar, o sea, puede haber una asociación entre acné y rosácea. No es infrecuente ver eso, ¿no? En este caso, el paciente que viene con esta sobreposición de patologías
le damos el tratamiento con doxiciclina, ¿no? Generalmente remite muy bien las lesiones papulares, pero el eritema continúa, ¿ya? No hay comedones. ¿Cuál de los siguientes órganos se afecta frecuentemente en la rosácea? Pulmón, corazón, ojos, oído o articulaciones. Entonces ya lo hemos mencionado. Ojos, miren, aquí le he puesto la C. Vamos a hablar también un poco del impétigo. Es una patología inflamatoria, generalmente de curso agudo, no es crónico como el acné. El típico paciente con impétigo, ¿no? Es un niño, generalmente en edad preescolar, va desde los 2, 3 años hasta los 8 años aproximadamente, y que la madre refiere que presenta lesiones periorificiales, ¿ya? Y que por lo general estas van a dejar una costra melisérica amarillenta. Entonces, la edad predominante, como les había dicho, es en niños, ¿no? Ahora, puede haber un impétigo no ampolloso y puede haber un impétigo ampolloso. Existen dos formas, ¿no? El impétigo no ampolloso o no contagioso es aquel que está relacionado con estreptococo beta-hemolítico, y el impétigo ampolloso está más relacionado con el estafilococo aureus. Entonces, en el no contagioso, característicamente vamos a encontrar las costras meliséricas, ¿ya? Y en el ampolloso vamos a encontrar, como su nombre lo dice, pequeñas ampollitas con contenido medio blanquecino al comienzo y que se hacen turbios luego, ¿no? Impétigo sí preguntan bastante en el examen, son preguntas sencillas, entonces tienen que saber reconocer nada más ustedes la clave, ¿no? En la pregunta es la secreción melisérica, la localización periorificial en el caso del impétigo no contagioso, la edad, y bueno, en cuanto a también las complicaciones, ¿no? Generalmente pueden hacer estos pacientes posteriormente una nefritis, ¿no? Algunos niños hacen nefritis posteriores a la infección estafilocócica o estreptocócica, perdón. ¿Ya? Como les había mencionado, existe un impétigo contagioso no ampolloso, un impétigo ampolloso, y hay otra forma también en recién nacidos, en niños que están utilizando pañales, el síndrome de piel escaldada estafilocócica. Entonces, las dos formas, ¿no? Impétigo ampolloso y el síndrome de piel escaldada son producidos por estafilococo, y el impétigo contagioso es producido por estreptococo. A veces en los exámenes, ¿no?, les ponen el caso clínico y les preguntan sobre el agente causal, y en las alternativas les ponen estrepto y estafilo. Entonces no se olviden que las costras meliséricas se relacionan más con estreptococo, ¿ya? Con las complicaciones que puede haber posteriormente a nivel renal, ¿no? Este típico cuadro de impétigo contagioso. Costras meliséricas, ahí pueden producir prurito. Les había mencionado que el impétigo contagioso afecta principalmente a niños. Inicialmente va a haber una pequeña vesícula pústula de base eritematosa, va a dar lugar a una costra amarillenta y se puede localizar en cualquier parte de la piel, ¿no? Con predominio áreas expuestas, ¿no? No es raro encontrar niños con impétigo en pabellón auricular, a veces hacen también impétigo en cuero cabelludo, o hay que también hablar del término de impetiginización, ¿no? Lesiones que de por sí no son infecciosas, pero que por el contacto permanente con el rascado, con el roce, se impetiginiza, ¿no? Esto podemos verlo, por ejemplo, en casos de foliculitis, ¿no? En casos de micosis también, o un simple eczema, una simple reacción alérgica por el constante rascado puede impetiginizarse, ¿no? Entonces, es otra forma de infección. El impétigo ampolloso, ¿no?, es más frecuente en los meses de verano. Ojo, el impétigo en general se presenta más en zonas cálidas, ¿ya? Eso es muy importante que lo sepan. Más frecuente, el ampolloso más frecuente en los meses de verano. Las vesículas no se van a romper tan rápidamente.
y se van a transformar en ampollas flácidas y no va a tener el eritema periférico característico. Hay un contenido más claro, no es como en el caso de la estreptocócica, ¿no? El linfético por estreptococo que presenta con la secreción melicérica. Y puede dar lugar a lesiones anulares o circinadas, asemejando a un cuadro micótico, una infección por hongo. La cara es una localización habitual y el número de lesiones por lo general es reducido, ¿no? No se mantiene en un solo sitio y puede generalizarse. Nuevamente les menciono estafilococo, el agente más relacionado. En el síndrome de piel escaldada, obviamente la edad es muy importante, ¿no? Ahí tenemos que ver un neonato con lesiones ampollares, principalmente en pliegue inguinal, en pliegue anal, en región en glúteo, región perianal, con ampollas flácidas que revientan y que dejan con una base eritematosa marcada. ¿Ya? Este es un punto importante, ¿no? Los cultivos en las ampollas de los pacientes con síndrome de piel escaldada por lo general son negativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos se van a producir por la toxina del estafilococo, no lo hacen en sí por el germen. ¿Ya? O sea, la infección, la ampolla es una forma de reacción a la toxina del estafilococo. Por eso es que cuando se hace el cultivo de la ampolla sale negativo. ¿Ya? Vamos a hablar también del virus del herpes. Esto un poquito más extenso. No se olviden que existen 8 tipos de virus de herpes humano. Es importante que lo sepan. El 1 y el 2 son el herpes simple. El 3 es el de la varicela, ¿no? en niños, y en el caso que sea un adulto, varicela zoster. El 4 va a ser el de Epstein-Barr, ¿ya? El 5 citomegalovirus. El 6 y el 7 se llaman también rociolovirus, están relacionados con la roceola infantil. Y el 8, que es el que está relacionado con sarcoma de Kaposi. Entonces, esto sí tienen que saberlo bien, ¿no? A veces preguntan. El virus del herpes es un virus que tiene gran afinidad por las secreciones, ¿no? Como todo virus. Permanece en estado de latencia y clínicamente en la primoinfección, por lo generalmente un paciente inmunocompetente va a ser asintomática. ¿Ya? Si es que se presenta la primoinfección y el paciente hace clínica, vamos a pensar obviamente en un cuadro de inmunosupresión, ¿no? Si es un adulto. Pero si es niño, es frecuente, ¿no? Es frecuente que, por ejemplo, un niño que hace primoinfección herpética haga su estomatitis herpética, ¿no? El paciente con fiebre, gran cantidad de úlceras en boca, ¿no? Inclusive gingivitis. En niño es frecuente que hagan su clínica a la primoinfección, pero en adulto hay que pensar en un cuadro que está comprometiendo el sistema inmunológico. No se olviden, IgM habla de enfermedad aguda, IgG habla de enfermedad crónica. ¿Ya? Se dice que cuando hay un aumento de 4 veces el título de IgG en un mes, es que el paciente ha tenido primoinfección. Es muy raro que nosotros pidamos dosaje de IgG e IgM para herpes simple 1 o herpes simple 2. No lo hacemos. Generalmente cuando el paciente es muy estresado, ¿no? Pide que se le haga las pruebas, se le hace la prueba, ¿no? O en casos de inmunodeprimidos también, en pacientes trasplantados o en pacientes que reciben corticoterapia crónica y acude con lesiones vesiculares en boca o en genitales, sí les pedimos dosaje de IgG e IgM. Pero si es un inmunocompetente, por lo general no es necesario, ¿no? Incuban en 10 a 14 días, el tiempo más o menos de 2 semanas. Les había mencionado que la infección por lo general pasa desapercibida, la primoinfección. Y cuando presenta clínica, se va a manifestar con fiebre, malestar general. Va a haber lesiones epiteliales características, ¿no? Que ustedes conocen, las vesículas típicas.
con gran componente inflamatorio, es un gran eritema perilesional, gran eritema alrededor de la vesícula, luego se van a exudar y posteriormente se van a hacer costras. La forma de presentación y la evolución va a depender de diversos factores, ¿no? Principalmente del sistema inmunológico del paciente. La faringoamigdalitis y la gingivoestomatitis son las formas clínicas más frecuentes de primoinfección por virus de herpes simple en niños y en adultos jóvenes, ¿ya? El herpes labial se va a manifestar, o sea, es raro que un paciente debute con herpes labial si es que se ha infectado con el virus de herpes simple. Esta, por ejemplo, es una forma de... Este paciente, por ejemplo, es una paciente que tomaba corticoide, joven, ¿ya? Y viene por estas lesiones vesiculares, ¿no? Estaba con fiebre, malestar general, ¿no? Y en este caso a ella sí se le pide su IgG y IgM y salió, ¿no? IgM alto, IgG bajo, se le hizo su control al mes y sí hubo ese aumento, ¿no? De 10 veces todavía de IgG, o sea que se iba cronificando. Entonces, este es un bonito caso porque es raro encontrar lesiones vesiculares en una primoinfección, más en boca, ¿ya? En el caso del herpes simple tipo 2, como ustedes saben, afecta principalmente a la zona genital, aunque puede haber también herpes simple tipo 1 en la zona genital, o sea, no es patrimonio ninguna zona del herpes simple 1 o simple tipo 2, ¿ya? La infección primaria igualmente que el simple tipo 1, ¿no? Puede haber fiebre, afectación del estado general, síntomas locales llamativos, en el caso de las mujeres exudado vaginal, en el caso del varón exudado uretral, quemazón, adenopatías, esto es muy importante, ¿no? Ya. Hay también afectación del cuello uterino hasta un 80% de casos y en varones puede producir prostatitis, ¿no? La típica úlcera por herpes simple tipo 2. Deben saber reconocer, esto ya es un cuadro aparatoso, ¿no? Muchas veces el herpes genital, o sea, el herpes simple tipo 2, son pequeñas vesículas casi imperceptibles, ¿no? Lo que más llama la atención incluso es el eritema, ¿no? Claro, el paciente es inmunocompetente, hace un bloqueo rápido de la proliferación viral. Entonces, el paciente viene solo por un pequeño prurito, un poquito de ardor, uno examina bien y se encuentra que hay vesículas, ¿no? Entonces, en este caso también es importante pedir sus marcadores, ¿no? Su inmunoglobulina M, inmunoglobulina G para herpes simple tipo 2. El tratamiento, lo que nosotros conocemos, ¿no? El aciclovir es un medicamento barato. El problema es que se toma varias veces al día. En caso de herpes simple, se toma 200 miligramos vía oral 5 veces por día o 400 miligramos vía oral 3 veces por día. Este es el mejor esquema. 400 miligramos vía oral 3 veces por día durante 7 días. Entonces, cuando tenga un paciente con herpes simple tipo 1 o herpes simple tipo 2, principalmente que esté en su segundo o tercer día de presentación clínica, ya tienen que darle su dosis de aciclovir. En el caso de valaciclovir es un medicamento muy caro, ¿ya? Cada tableta de valaciclovir te cuesta 11 soles, 12 soles, entonces es un poco complicado para el paciente comprarlo. Se puede, si es que se utiliza 1 gramo vía oral 2 veces al día durante 7 a 10 días también. Pero la respuesta es espectacular. El valaciclovir tiene mucha mejor respuesta que el alaciclovir. El fanciclovir no tenemos en el mercado. En todo caso, el aciclovir es el de elección, ¿ya? No se olviden, 400 miligramos 3 veces por día por 7 días. Cuando ustedes tengan pacientes con herpes genital o labial, lo pueden utilizar. ¿Ya? Sí, se le puede dar, pero la respuesta es menor, ¿no? Porque lo que quiere el paciente, al tercer cuarto día generalmente ya están haciendo costra ya. El primero o segundo día viene recién por prurito, entonces ahí puedes inhibir un poco la presentación clínica. Si tú, por ejemplo, le das el tratamiento en el primer día, cuando el paciente está con la sensación de adormecimiento, de prurito, a veces ni siquiera se presentan las vesículas,
¿no? Pero la dosis que corresponda, ¿no? 400 cada 8 horas por 7 días. Mejoran muy bien. Ahora, si tú le das al cuarto o quinto día, lo que estás evitando son las recurrencias. Es necesario que les des también. Evitas la recurrencia. Obviamente por el tiempo que corresponde, ¿no? 7 días. Porque pasa que a veces le das tú al cuarto o quinto día, toman 3 días, el paciente ya, bueno, se hizo costra, ya está desapareciendo. Entonces el paciente toma su aciclovir por 2-3 días, pero hacen recurrencias. 2-3 veces. Es por eso que el tratamiento se divide en un tratamiento episódico y un tratamiento de las recurrencias. Porque hay pacientes con herpes simple, genital con frecuencia, que hacen 6 episodios, 7 episodios al año sin ser inmunosuprimidos, ¿eh? Entonces en estos pacientes lo que hacemos es dar tratamiento de mantenimiento. Se les da valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas, por 6 meses, a veces 8 meses, ¿ya? Y se les retira intercalando. Entonces el paciente prefiere tomar antes que tener esa molestia, porque el herpes, tanto labial como genital, compromete mucho el estado de ánimo del paciente. Se siente mal, ¿no? Entonces, dentro de la terapia, miren acá, hay una terapia episódica y una terapia supresora. Entonces, cuando un paciente tiene más de 6 episodios al año, hay que darle antiviral diario, ¿ya? Entonces, a este paciente le vamos a dar aciclovir 400 miligramos 2 veces por día o valaciclovir 1 gramo vía oral una vez al día, o sea 500 miligramos cada 12, ¿ya? Pero lo que podemos utilizar es aciclovir nomás, ¿no? Si vemos que un paciente recurrentemente, obviamente le van a pedir primero sus pruebas serológicas, ¿no? Si un paciente está haciendo más de 5 episodios de herpes genital al año, hay algo que está fallando. Le piden, si no tiene nada dentro de sus pruebas, ya le empiezan a dar su terapia de recurrencia. Miren, esta es la úlcera típica, ¿no? Del herpes simple. Bastante eritema, hay mucho dolor, prurito. Este ya es un poquito más grande, una úlcera más grande. Si hay úlcera genital, siempre hay que pensar en herpes. Úlcera más dolor, pues herpes. Úlcera sin dolor, sífilis, ¿no es cierto? A ver, niño de 3 años de edad que desde hace 4 días presenta fiebre de 38 a 39 grados, dolor a la deglución, rechazo de alimento, decaimiento y fetor oral. En la exploración se observan lesiones ulcerosas de tamaño variable en encías, lengua, mucosa bucal que sangran con facilidad y adenopatías submaxilares y cervicales. El diagnóstico debe ser herpangina, estomatitis herpética, candidiasis bucal, infección bucal por anaerobios, infección estafilocócica. Entonces, herpangina es producido por Coxsackie, ¿no es cierto? Que clínicamente se presenta igual, puede presentar con úlceras, ¿no? Malestar general, pero la fiebre no es tan alta en el caso de la herpangina, ¿no? Lo que sí es muy marcado es el dolor faríngeo, ¿ya? En la candidiasis bucal, igualmente, la fiebre no es tan marcada, no tiene por qué haber tanta adenopatía, ¿ya? Y la lesión típica, ¿no? La lesión blanquecina que se desprende con base eritematosa. Estomatitis herpética sí es una buena alternativa, ¿no? En un niño de 3 años les había mencionado, cuando hacen primera infección sobre todo, debutan con malestar general, fiebre. Infección bucal por anaerobios, un anaerobio, bueno, es parte de la flora normal de la mucosa oral, ¿no? Pero tendría que haber algo más en ese paciente, tendría que estar inmunocomprometido, ¿no? Pero no describen eso en la premisa, en la pregunta. Infección estafilocócica no corresponde, ¿no? Estafilococo no es un germen que frecuentemente ataque mucosa oral. Mucosa nasal sí, estafilococo hay bastante en orificios nasal, perdón. Entonces, estomatitis herpética.